Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, ahora sí. Qué bendición estar aquí 2 veces en 3 semanas. Disculpe que no pude venir el domingo pasado. Estuvimos en Tena, en el oriente, donde hay moscos y calor y humedad. Qué hermoso, pero muy hermoso estar aquí y en un culto dominical con la música, la alabanza al Señor. Es siempre una bendición para nosotros cantar con nuestra propia iglesia y gozar de un día del Señor y pasar tiempo con Él en su misma palabra. Les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 17 del libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer empezando con el versículo 11. Cuando ya lo encuentren, por favor, pónganse de pie para leer juntos la Biblia en esta mañana. Lucas 17, empezando con el versículo 11. La Biblia dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Padre Celestial, en esta mañana estamos gozosos de estar en tu presencia. Nos has prometido, cuando nos reunimos en tu nombre, donde quiera que estemos, tú estás en una manera especial con tu pueblo. Y aceptamos tu presencia y te agradecemos que tú nos permites estar delante de ti, delante de tu trono en esta mañana. Pedimos en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra y aplicar en lo personal lo que leemos, que cada uno podamos entender exactamente lo que tú quieres decirnos a nosotros y poner en práctica tu palabra. Que tu Hijo sea exaltado, que tu nombre sea elevado, que tu palabra sea alimento para nuestro alma. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Tomen asiento, por favor. Hemos leído un pasaje de los Evangelios, de las Escrituras, que vamos a explorar esta mañana. Pero antes de meternos a todo dar, quiero pintar un cuadro de trasfondo para que podamos ver más claramente el enfoque principal. Pongamos algunos detalles en el contexto para poder ciertamente centrarnos en lo principal. Hablaremos de la lepra y un poquito de geografía para entender lo que Dios está diciéndonos en este pasaje. El doctor Alan Gillen de la Universidad Liberty dice: durante muchos siglos la lepra fue considerada una maldición de Dios, a menudo asociado con el pecado. La lepra no mataba, pero tampoco parecía terminar.
En cambio, permanecía durante años, provocando que los tejidos se degeneraron y deformaran el cuerpo. Muchos han pensado que la lepra es una enfermedad de la piel. Sin embargo, es mejor clasificarla como una enfermedad del sistema nervioso, porque la bacteria de la lepra ataca los nervios. La lepra se transmite por múltiples contactos con la piel, así como por gotitas de las vías respiratorias superiores, como las secreciones nasales que se transmiten de persona a persona. Sus síntomas comienzan en la piel y el sistema nervioso periférico, es decir, fuera del cerebro y la médula espinal. Y luego se extienden a otras partes como manos, los pies, la cara, los lóbulos de las orejas. Los pacientes con lepra experimentan desfiguración de la piel y los huesos, torsión de las extremidades y curvatura de los dedos para formar la característica mano en garra. Los cambios faciales incluyen el engrosamiento del oído externo y el colapso de la nariz. Se pueden formar crecimientos parecidos a tumores, llamados lepromas en la piel y dentro del tracto respiratorio. El nervio óptico puede deteriorarse. La mayor cantidad de deformidades se desarrollan por la pérdida de la sensación de dolor debido a un daño extenso a los nervios. Los pacientes distraídos pueden tomar una taza de agua hirviendo sin darse cuenta. El doctor Paul Brand fue un cirujano ortopédico y médico especialista en lepra de renombre mundial. Él dice, a través de su trabajo con pacientes con lepra, él descubrió el valor de sentir el dolor en este mundo. El bacilo de la lepra destruye las terminaciones nerviosas que transmiten señales de dolor. Por lo tanto, los pacientes con lepra avanzada experimentan una pérdida total del dolor físico. Cuando estas personas no pueden sentir el tacto ni el dolor, tienden a lesionarse o a no ser conscientes de la lesión causada por un agente externo. De hecho, algunos pacientes con lepra les han comido los dedos las ratas mientras dormían porque no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Por la falta de receptores del dolor, no pudo advertirles del peligro. En la Biblia tenemos 2 capítulos dedicados completamente a la lepra, Levítico 13 y 14. Los diagnosticados con lepra fueron excluidos de la sociedad. En Levítico 13, versículo 45 y 46 dice, debe vestir ropas rotas, cubrirse la parte inferior de la cara y gritar inmundo, inmundo. Debe vivir solo, debe vivir fuera del campo. Entonces el leproso tuvo que usar mascarilla y ser puesto en cuarentena. No sé si eso suena a algo familiar. Si bien los primeros israelitas no se basaban en la teoría de los gérmenes de las enfermedades, sí entendían algo concerniente a las enfermedades infecciosas. Por eso los sospechosos de lepra eran mantenidos aislados hasta que se confirmaba su diagnóstico, según Levítico 13. Pero el odio dirigido a los leprosos no era solamente por el miedo de una enfermedad. Más bien, la lepra hacía a una persona ritualmente impura
y tocar a un leproso contaminado era como tocar a un muerto. La práctica judía prescribía que si bien los leprosos podían asistir a una sinagoga, debían ser los primeros en entrar y los últimos en salir, y tenían que permanecer en un compartimiento especial para aislarlos de los demás fieles. Tenía que mantener una distancia no menos de 4 codos, 2 metros de los leprosos. Para los rabinos, curar a un leproso era igual a resucitar de los muertos, de resucitar a una persona de los muertos, es decir, es imposible. En todo el Antiguo Testamento solamente tenemos 2 personas que fueron curadas de la lepra. Miriam, que tuvo lepra durante 7 días, un castigo por haber hablado en contra del liderazgo de Moisés, y Naamán, el general del ejército de Aram, un pagano de Damasco. Cuando él obedeció las instrucciones de Elías de lavarse 7 veces en el río de Jordán, fue sanado. Quiero que vean la realidad de la lepra. Ahora una pequeña lección de geografía. Versículo 11 dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Literalmente pasó por la frontera entre Samaria y Galilea, o a lo largo de las fronteras de Samaria y Galilea. Esto es importante para lo que vamos a ver. Jesús y sus discípulos estaban en movimiento. Estaban cumpliendo con el plan de Dios, estaba predicando el reino de Dios, estaban haciendo la obra. Cristo hacía los milagros para mostrar que era el Mesías, tenía su propósito, y andaban en movimiento. Y ahora lo encontramos en una zona fronteriza, en el extremo sur de la provincia de Galilea y en el extremo norte de la zona donde vivían los samaritanos. Y Lucas nos recuerda que esto tuvo lugar en un área racialmente mixta, por lo que no debemos sorprendernos que al final de la historia dice: y él era un samaritano. Encontramos a 10 hombres con lepra. Versículo 12 dice: cuando iba a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Jesús estaba en las afueras del pueblo, porque allí andaba, y allí se encuentra con el grupo de leprosos. No era raro que los leprosos se agrupaban porque no podían tener contacto con otras personas, tenían que estar fuera del pueblo y tenían que mantenerse lejos de los que pasaban por allí. No podían tener ningún contacto social con los miembros limpios de la sociedad, por la que formaban su propia sociedad, la sociedad de los impuros, la sociedad de los intocables, los de la cuarentena. Estar en las afueras de una aldea sería común para ellos. Probablemente obtenían los alimentos de los familiares que se pasaban por allí para dejarlo. Y también de algunas otras personas que podrían haber apiadado de ellos. Como no tenían tierra que cultivar, no tenían ganado que cuidar, ellos dependían completamente de otras personas. Versículo 12 dice: ellos se pararon a distancia y gritaron a gran voz: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaron, los leprosos inmediatamente lo reconocen y gritan su nombre: Jesús, Maestro. Lo
interesante en esto es que por lo general en el Nuevo Testamento, cuando ves a alguien llamándole a Jesús maestro, es uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. Y aquí le encontramos a estos leprosos llamándole maestro, una palabra que se usaba solo para los líderes y los maestros, los funcionarios altos. Los leprosos piden piedad. Ten piedad de nosotros. Piden compasión, un grito familiar. Probablemente usaban esto todos los días. Desde el diagnóstico de su lepra, desde el momento cuando le expulsaron del pueblo, estaban acostumbrados a pedir piedad. Ten piedad de nosotros. La palabra sale fácilmente de sus labios, porque están acostumbrados a decirlo. La frase tener piedad se traduce como estar muy preocupado por algún necesitado. Tener compasión, misericordia o lástima por alguien. Es interesante que no están pidiendo curación. No dijeron nada específico. Ten piedad de nosotros, ten misericordia, ten lástima de nosotros. Pidiendo compasión por cualquier cosa que Jesús puede darles. Comida, ropa, refugio, cualquier cosa que Él decida ofrecer. Conocen de la compasión de Jesús, pero es posible que no esperaban ser curados. Y la Biblia dice en versículo 14, cuando Él los vio, dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Mientras iban. Esto es importante entender, el proceso judío, el significado de los sacerdotes en la instrucción de Jesús, es porque solamente los sacerdotes, según la ley judía de Levítico 14, pueden declarar a una persona sanada de la lepra, limpia y apta para volver a entrar en la sociedad. Jesús no dice, estén curados, pero ciertamente lo da a entender. Por lo tanto, deben acudir a recibir el certificado de buena salud del único funcionario que pueda otorgarle. Les da a entender, este es el siguiente paso. El versículo 14 es la clave para entender lo que sucedió. Y yendo, quedaron limpios. Literalmente, al ir, fueron limpiados. Llegó un punto cuando comenzaron a obedecer a Jesús, en que su curación se produjo de repente. Si no hubieran creído en Jesús y se hubieran reído de su orden como algo ilógico, no habrán sido sanados. Pero ellos le creyeron, empezaron a obedecerle, seguían con la lepra, estaba todavía la lepra en sus cuerpos y empiezan a caminar, comienzan a obedecer y al ir, van yendo al pueblo de los sacerdotes para recibir el certificado de buena salud. Como dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en cuanto está sola. La fe siempre va a mostrarse. La fe va a tener obras, va a tener resultados, va a tener evidencias. Y llegaron al punto de obedecer al Señor. Empezaron hacia el pueblo de los sacerdotes. Y en el camino Jesús les sana. Tenemos a un samaritano agradecido en versículo 15. No se nos dice cómo descubren que efectivamente
estaban curados, probablemente no llevó mucho tiempo. Es un grupo de 10, uno menos que un equipo de fútbol. Es un buen grupo. Estaban marchando juntos hacia la ciudad, hacia el pueblo de los sacerdotes. Y andando, al mirar uno a los otros, probablemente uno dice, ¿dónde está tu lepra? Tu cara está clara. La piel de tus manos es suave, es uniforme. Entonces todos comenzaron a examinarse y efectivamente quedan curados los 10 en el camino. ¿Qué celebración se desata mientras continúan hacia la aldea de los sacerdotes? Pero uno de ellos al verse sano, se detuvo, se volvió y alababa a Dios, dice la Biblia, en alta voz. De la misma forma que gritaron pidiendo misericordia, compasión, él con la misma alta voz alaba a Dios. Y luego cayó rostro en tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Los 10 leprosos se dan cuenta que están curados y uno regresa hasta Jesús y alaba a Dios por su misericordia al sanarlo. Es gran voz, eso es importante. Todos alzaron la voz pidiendo. Uno alzó la voz agradeciendo. ¿No sería mejor que nuestra acción de gracias fuera tan fuerte como nuestras constantes peticiones? ¿Cómo son tus oraciones? Una lista larga de peticiones, de clamores, de reclamos y el agradecimiento. ¿No sería eso también mejor en alta voz? Este leproso agradecido se arroja a los pies de Jesús en un signo de total humildad. Toca a Jesús y sin duda Jesús no retrocede, porque sabe que está sano, ya no es leproso. Jesús recibe sus gracias. El leproso da gloria a Dios y agradece a Jesús. Y el leproso agradecido puede ser que en ese momento ni tenía idea de que Jesús era el Mesías. Recuerda, es samaritano. No sabe quién es Mesías, cuál es el ungido de Dios, pero ciertamente alaba a Dios y luego da gracias a Jesús. Da crédito a Jesús como el instrumento de Dios para su curación. Y Jesús le pregunta, ¿no han sido limpiados los 10? ¿Dónde estarán los otros 9? No se encontró a nadie que volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. La sorpresa en esta curación es que el único agradecido es uno que no es judío. Es de suponer que el grupo mixto de leprosos, por la situación de la frontera, está formado tanto de judíos como samaritanos. Su enfermedad común es lo que les une, a pesar de las profundas divisiones de ascendencia, de religión, de historia, pero estaban unidos por su enfermedad. Pero el único que es lo suficientemente cortés para dar las gracias es el samaritano. Esto coincide con varias otras acusaciones contra los judíos que vivían en la época de Jesús. ¿Recuerdan en la parábola de la viña en Lucas 20? Que el pueblo de Dios ha rechazado a su Hijo ungido. El Evangelio de Juan comienza con la triste observación: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y luego dice, pero a todos los que le recibieron,
A los que creyeron en su nombre, les dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. La verdad es que fue un solo agradecido, 9 desagradecidos, pero Dios obró en la vida de todos. Luego dice versículo 19, tu fe te ha sanado. El relato concluye con esta bendición de despedida. Levántate y vete, tu fe te ha sanado. La palabra sanado aquí en el griego es traducido de dos maneras, dos alternativas. Es la palabra salvar o sanar. Este pasaje da la idea del hecho de que Jesús está ofreciendo a este leproso algo más que a los demás. Todos fueron curados de la lepra y a este le da una bendición más. Recibieron sanidad, pero este más. Su fe le ha impulsado a regresar a los pies de Jesús en agradecimiento. Y ese contacto personal, esa sumisión personal, significa una curación del alma que va mucho más allá de la piel. Hay lecciones para los discípulos de hoy. ¿Qué se supone que nosotros como seguidores de Jesús debemos aprender de todo esto? Una de las cosas obvias es que a veces los de afuera son más receptivos que el mismo pueblo de Dios. Algunos que ya entienden el Evangelio, ya conocen el Evangelio, lo han conocido desde siempre y es rutina, es casi ya, es todo eso. Yo no necesito la iglesia. En cambio, el recién nacido, el que por primera vez entiende la increíble gracia de Dios que hace posible una salvación eterna, le impacta mucho más y es mejor en su evangelismo, es mejor en compartir su fe porque es todo nuevo. Desgraciadamente, los miembros más antiguos de una iglesia no son siempre los más maduros espiritualmente. Así no funciona la iglesia, así no funciona la vida cristiana, que con más tiempo todo es mejor, porque es más bien como el chico que repite el mismo año vez tras vez tras vez. No hay de esos aquí, pero pudo haber habido. En lo espiritual, a veces estamos repitiendo lo mismo, sin darnos cuenta del crecimiento espiritual que podamos entender y saborear y disfrutar. Jesús tiene el propósito de salvar a los pecadores. Y Él no discrimina por motivos de religión o falta de religión. El que viene con fe no será expulsado. Las personas con una nueva fe son testigos eficaces a los que no tienen fe. Otra lección de este evento es que la fe que sanó a los leprosos fue actuando según las palabras de Jesús. Jesús dijo, id y mostraos a los sacerdotes, dando a entender que estaban curados. Si hubieran hecho un rápido control físico para ver si estaban curados antes de dirigirse a la aldea de los sacerdotes, nunca habrían comenzado. La curación no tuvo lugar hasta que ellos estaban en camino, ellos estaban obedeciendo. Algunas bendiciones en esta vida cristiana dependen de nuestra obediencia. La salvación es por la gracia de Dios, la vida eterna es porque Él nos amó. Pero las bendiciones aquí y ahora en la vida cristiana a veces sí dependen de nuestra cooperación, de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nuestra fe siempre se evidencia en nuestra obediencia. Tu fe te ha salvado. Se espera nuestra gratitud. Una lección clara que Jesús espera es que demostremos gratitud.
este relato del leproso agradecido. Jesús está claramente no complacido por la ingratitud de los 9 leprosos. Debemos nosotros entrenarnos para mostrar gracias, para dar gracias, para llenarnos de acción de gracias. Sin ser discípulos agradecidos no podemos agradar a Jesús. Ese es el mensaje. Este agradecimiento a veces lleva mucho tiempo. A veces requiere desviarnos de nuestro camino, retrasarnos algunas de nuestras citas urgentes, cambiar las prioridades de nuestra vida. Una vida de acción de gracias es una vida de oración y a veces cambia nuestras prioridades. Recuerden este leproso, los 10 están en camino, los 10 son sanados, los 9 continúan y él para. Él también quiere ir, él quiere ir donde los sacerdotes, él quiere que tenga su certificado de buena salud para poder volver a la realidad de su familia, a volver a su vida normal. Pero él toma el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio de dar la vuelta, volver a Jesús, caer rostro en tierra y darle gracias. La oración debe incluir las gracias. Más que eso, la oración debe empezar con las gracias. Todos tenemos una lista de peticiones. Todos queremos clamar por otros. Todos tenemos seres queridos que necesitan el toque de Dios. Todos necesitamos ayuda en el trabajo, en la familia, en la salud. Pero ninguno de nosotros debemos acercarnos al Señor sin primeramente darle gracias. Todos hemos recibido. Todos hemos recibido la gracia de Dios. Todos hemos recibido de Él las grandes bendiciones. Y debemos empezar con acción de gracias. Podemos hacer más que orar después de haber orado, pero no podemos hacer más que orar hasta que hayamos orado. La gratitud es un componente importante en nuestra vida cristiana. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Órdenes, sean agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿No estás seguro cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. Una de las cosas seguras en cuanto a la voluntad de Dios para ti es que des gracias en todo. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió alabando a Dios en alta voz, se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Y él era samaritano. Jesús preguntó: ¿no están limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Creo que a veces estaría bien estar tremendamente agradecido. Lo suficientemente agradecidos como para arrojarnos a los pies de Jesús. Gracias por el amor, por la paz, por la esperanza, por el perdón. Gracias por lo que tú haces en mi vida todos los días de esta vida. Ser agradecidos con Dios, primordialmente, primeramente y antes que todo, con Dios. Ser agradecidos con todos, después de Dios, con todos los demás. Hay personas en tu vida que han hecho cosas por ti y tú no les has agradecido. ¿Por qué? ¿Es tu derecho recibir de otras personas? ¿Tienes el derecho? Ser agradecidos con todos. Ser agradecidos con
los que anunciaron las buenas noticias. La Biblia dice que tienen pies hermosos los que anuncian la paz. ¿Recuerdas quién te guió al Señor? Debe darle gracias. En preparación para este mensaje ayer en la tarde, recibí una noticia en mi teléfono. Un amigo mío y pariente de unos de ustedes me mandó un abrazo textual, virtual, y me agradeció. Santiago Albuja un día, a los 12 años, entró con preguntas. Y él recuerda que yo era el que se sentó a su lado y le abrí la Biblia y le mostré el plan de Dios. En ese día Santiago Albuja pasó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Se fue, desapareció un tiempo y regresó. Es importante, regresó. Y cuando regresó, se enchufó, se dedicó a la obra del Señor. Hoy está pastoreando 2 iglesias y Sharon y yo vamos a verle en 15 días. Él me mandó un saludo. Gracias por compartir el Evangelio conmigo. ¿Has dicho gracias a alguien últimamente? Gracias con los que anuncian las buenas noticias. Gracias con los que nos pastorean. ¿Cómo pueden miembros de una iglesia mostrar su agradecimiento a su pastor? La Biblia nos da 5 cosas que podemos hacer mostrando agradecimiento. Debemos protegerles. 1 Timoteo 5:19 dice: no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. No andan chismeando del pastor. No es perfecto, pero es mucho mejor que usted. No yo, el otro. No acepta acusaciones. No acepta esos chismes. Protégele. Número 2, apoyarle. Hebreos 13. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. El pastor de iglesia va a estar delante del tribunal de Cristo y va a tener que rendir cuentas por su obra de pastor y usted debe agradecerle por eso. Debe apoyarle en eso. Sostenerle económicamente. 1 Timoteo 5 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Los diezmos y ofrendas que damos a la iglesia sirven para que este lugar siga, para la nueva construcción, para el ingreso del pastor y del personal de la iglesia. Debemos ser generosos en nuestro dar, sabiendo que ese es el plan de Dios para que esto funcione y para que nuestro pastor nos siga pastoreando. Ténganles en estima. 1 Tesalonicenses 5 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Ténganles en estima. Estimarlos por la posición que tienen. Y recordarles. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Nos acordamos, le agradecemos y luego imitamos la fe que tienen. Es importante, hermanos, que aceptamos lo que Dios nos ha dado con gratitud. Cada año regresamos, tenemos fiesta, es lindo. Pocas veces me han invitado a quedarme una semana más. Pero como su viejo pastor,
Vero me dice, ella tiene el certificado que dice, soy el pastor vitalicio. No que tengo mucha vitalidad, solo que tengo vida todavía. Y ya se me está acabando eso, parece. Pero mientras estoy, no tengo autoridad, pero sí soy un hermano mayor por aquí. Quiero animarnos a que seamos agradecidos con Dios, con otros, con los que enseñan la verdad, con nuestros pastores. Agradecemos al Señor y agradecemos a las personas. Ya son 17 años que no soy el pastor de la iglesia. Mire lo que Dios ha hecho. Mire lo que Dios está haciendo. Debemos llenar nuestro corazón con gozo y con agradecimiento al Señor. Para terminar esta mañana, permítame volver a lo de la lepra. Creo que a veces estamos confundidos en cuanto a la vida cristiana ideal. Todo va bien. Viento en popa, libre de estrés, sin pago inicial y bajo intereses y pagos fáciles. Creo que anhelamos librarnos del dolor en nuestras vidas. Y quiero decirles en esta mañana que quizá esa no sea lo mejor. Aunque no podemos saber todas las razones por qué Dios permite que la enfermedad entre en nuestras vidas, la lepra bíblica es un símbolo poderoso que nos recuerda la propagación del pecado, sus horribles consecuencias, y al igual que la lepra, el pecado comienza siendo pequeño, luego puede extenderse llevando a otros pecados y causando un gran daño a nuestra relación con Dios y con los demás. Comprender que la lepra nos puede ayudar a ver por qué el dolor es en verdad un regalo valioso, un mecanismo de supervivencia para advertirnos del peligro que hay en este mundo bajo maldición. Sin dolor, sin sufrimiento, podríamos ser como leprosos, incapaces de reconocer que algo anda terriblemente mal y que necesitamos volver a buscar el toque sanador de Dios en nuestras vidas. Dijo el doctor Brand, puedo pensar en un regalo más grande que podría dar a mis pacientes con lepra que el dolor. No nos apresuremos a eliminar el dolor de nuestras vidas, sea física, emocional, social o espiritual. Ese dolor puede ser el megáfono de Dios para llamar nuestra atención de que algo anda mal y debemos huir a aquel que nos creó y ser redimido, ser comprado de nuevo. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tu relación con Dios, con el Dios Todopoderoso, a través de la fe, por la gracia de su Hijo, es la relación más importante que jamás tendrás en esta vida. Si no estás en una relación correcta con Dios, no tienes ese compañerismo, esa paz con Dios, este es el día para arreglar eso. Este es el momento para ponerte de acuerdo con Dios. Si conoces al Señor y no estás muy bien con el Señor, tú ya sabes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Con solo ponerte de acuerdo con Dios, tu vida va a mejorar, tu vida va a estar más en camino con el Señor. Aceptemos los problemas, los dolores de esta vida, para que Dios pueda hablarnos, animarnos a volver a Él. Y si tú no conoces al Señor, no tienes esa paz con Dios, estamos aquí para mostrarles el camino, para mostrarles que Dios sí tiene un plan para tu vida
Y con confiar en Él, puedes pasar de muerte a vida, puedes tener vida eterna, puedes tener paz con Dios por solo creer en Él. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta mañana estamos en verdad agradecidos contigo. No podemos imaginar cómo es vivir esta vida sin ti. Cómo pasar por las dificultades y las pruebas y los dolores tan profundos que esta vida nos da, sin poder confiar en ti, sin poder agarrarte de la mano y seguirte. Te doy gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias por los que están aquí con nosotros en esta mañana. Gracias por la obra que tú estás haciendo. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestras actitudes. No somos merecedores de ninguna gracia tuya. Y por eso debemos estar siempre agradecidos contigo por todo lo que tú haces y todo lo que tú das. Nos instruiste que debemos dar gracias en todo. Así que en este momento de dificultad en algunas familias, de peso, de tristeza profunda, pido que nos ayudes a darte gracias por quién eres tú. En la vida de otras personas donde las cosas van más o menos bien, como si ni nos acordamos de ti a veces. Yo pido que tú obres en cada una de las vidas aquí presentes. Ayúdenos a ser en verdad agradecidos. En voz alta te pido tu bendición para la persona que no te conoce. Que este sea el día de su salvación, que hoy pueda pasar de muerte a vida, que hoy pueda entender lo que es tener paz contigo. Te pido tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.